Familia, muy buenos días. Vamos a seguir con nuestras lecciones de un curso de milagros. Y seguimos con este repasito de qué es el ego. Que cómo nos ha ido armando el entendimiento, el curso de milagros en la mente, ¿no? Hemos estudiado qué es el pecado, qué es el mundo, qué es el perdón, qué es la creación, qué es la salvación. De formas muy concretas y muy resumidas. En todo el texto nos explica todo eso. Pero ir haciendo las lecciones e ir repasando estos es un reforzamiento para la comprensión. Bueno, vamos a seguir con este repaso. ¿Qué es el ego? El ego no es otra cosa que idolatría, el símbolo de un yo limitado y separado, nacido en un cuerpo condenado a sufrir y a que su vida acabe en la muerte. Es la voluntad, que ve a la voluntad de Dios como su enemigo y que adopta una forma en la que ésta es negada. El ego es la prueba de que la fuerza es débil y el amor temible. La vida en realidad es la muerte y solo lo que se opone a Dios es verdad. El ego es demente, lleno de miedo. Se alza más allá de lo omnipresente, apartado de la totalidad y separado de lo infinito. En su demencia cree también haber vencido a Dios. Y desde su terrible autonomía ve que la voluntad de Dios ha sido destruida. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La perfecta unidad, el amor, la cercanía, el conocimiento absoluto en todos, para todos. Y el ego en su arrogancia cree que ha vencido a Dios, que tiene a todas las partes separadas, que se enferman y se pueden morir, que no son perfectas, que tienen que luchar unos contra otros para ganar la dignidad y el amor, que tienes que amarte a ti mismo. Y solo te puedes amar a ti mismo separado de los otros ogros que te quieren lastimar. En su demencia cree que ha vencido a Dios. Sueña con el castigo y tiembla ante las figuras de sus sueños. Sus enemigos que andan tras él queriendo asesinarlo antes de que él pueda proteger su seguridad atacándolos primero. Es ese juego el que jugamos en la vida. Sueño que tengo enemigos y antes de que me ataquen y tenemos dichos, ojo por ojo, diente por diente, de que me muera yo a que te mueras tú, mejor que te mueras tú, de que lastimen a mi familia a lastimar yo a la tuya, mejor la tuya. Tenemos esos sueños de dolor, de peligro, de cansancio, de venganza, de miedo. Pero eso solo es posible cuando sueñas con el ego. Cuando tu mente está en esa fantasía del ego.
El Hijo de Dios no tiene ego. ¿Qué puede saber él de la locura o de la muerte de Dios cuando mora en él? El Cristo, que está sentado en su trono en la mente de Dios, que es dueño de sí mismo, que tiene una paz y una fortaleza absoluta, que es invencible porque no tiene enemigos. Ese Hijo de Dios está en nuestra mente, está en tu mente. Ese no tiene ego. ¿Qué puedes saber de la locura o de la muerte de Dios cuando mora en Dios, cuando mora en Él? ¿Qué puedes saber de pensamientos o de sufrimientos cuando vive en una dicha eterna? ¿Qué puedes saber del miedo o del castigo? ¿Del pecado o de la culpa? ¿Del odio o del ataque? Cuando lo único que le rodea es paz eterna, por siempre imperturbable y libre de todo conflicto, en la tranquilidad y silencios más profundos. Conocer la realidad significa no ver al ego ni a sus pensamientos, sus obras o actos, sus leyes o creencias, sus sueños o esperanzas, así como tampoco los planes que tiene para su propia salvación, ni el costo que conlleva creer en Él. Desde el punto de vista del sufrimiento, el precio que hay que pagar por tener fe en el ego es tan inmenso que la ofrenda que se hace a diario en su tenebroso santuario es la crucifixión del Hijo de Dios. Y la sangre no puede sino correr ante el altar, donde sus enfermizos seguidores se preparan para morir. No obstante, una sola azucena del perdón puede transformar la oscuridad en luz y el altar en las ilusiones, en el templo a la vida misma, y la paz se les restituirá para siempre a las santas mentes que Dios creó como su Hijo, su morada, su dicha y su amor, completamente suyas y completamente unidas a Él. Una sola azucena de perdón, un solo pensamiento de perdón. Muy bien. Dice la lección 332. El miedo aprisiona al mundo. El perdón lo libera. El miedo aprisiona al mundo. El perdón lo libera. El ego forja ilusiones. La verdad desvanece sus sueños malvados con el brillo de su fulgor. La verdad nunca ataca. Sencillamente es. Y su presencia hace que la mente se aparte de las fantasías
y despierta lo real. Lo repito. El miedo aprisiona al mundo. El perdón lo libera. El ego forja ilusiones. La verdad desvanece sus sueños malvados del ego con el brillo de su fulgor. La verdad nunca ataca, sencillamente es. Y su presencia hace que la mente se aparte de las fantasías y despierte a lo real. El perdón invita a esta presencia a estar y a ocupar el lugar que le corresponde en la mente. Sin el perdón, la mente se encuentra encadenada, creyendo en su propia futilidad. Mas con el perdón, la luz brilla a través del sueño de tinieblas, ofreciéndole esperanzas y proporcionándole los medios para que tome conciencia de libertad, que es su herencia. Hoy no queremos volver a aprisionar al mundo. El miedo lo mantiene aprisionado. Mas tu amor nos ha proporcionado los medios para liberarlo. Padre, queremos liberarlo ahora, pues cuando ofrecemos libertad, se nos conduce a nosotros y no queremos seguir presos. Cuando nos ofreces la libertad. Bueno, vamos a hacer nuestra pequeña práctica. A veces hay cosas que no necesitan ni siquiera explicación. Y decimos, el miedo aprisiona al mundo. El perdón lo libera. El miedo aprisiona al mundo. El perdón lo libera. Padre, muchas veces he tenido miedo. El miedo era la forma favorita de negarte, Padre. Te negaba porque me negaba a mí mismo. Pero gracias al perdón que me ofreces, al perdón que se me ofreció a través del hermano mayor, a través de las palabras de Jesús el Cristo. El miedo se ha ido diluyendo. Es una alegría saber que el miedo no es nada, que es una ilusión, que es una fantasía.
Con cada azucena de perdón, el mundo del dolor se desvanece. Con cada azucena del perdón, el mundo del dolor se libera. Con cada azucena del perdón, las fantasías se deshacen y empieza a verse la verdad. Se empieza a liberar mi santa mente. Mi deseo más profundo, Padre, es recordar el Cristo que soy en su totalidad. Es que se haga la luz en mi mente. Es que solo pueda pensar como Él piensa. Amar como Él ama. Que mi ser sea de una sola pieza. Que no haya fracturas en mi mente. Y eso solo me lo puede dar el perdón. El perdón que deshace las ilusiones. Que deshace cada juicio. Cada sentimiento de dolor. Cada pequeña punzada de cabeza. Absolutamente nada de eso es real. Solo es la consecuencia de un pensamiento enfermo. Pero hoy tengo la capacidad de abrazar cada uno de esos pensamientos y perdonarlos. Hoy me hago responsable de todos los pensamientos de locura que he proyectado en el mundo. Hoy me hago responsable de todos los pensamientos de locura que he proyectado en el mundo. Responsablemente los abrazo y los resuelvo. No hay nada más que yo desee, más que la perfecta paz de mi mente. Que se deshagan todas las ilusiones. Que cada hermano que tenía crucificado hoy reciba mi bendición y mi liberación. Somos los hijos de Dios. Somos los santísimos hijos de Dios. Somos un solo ser, unido a su Creador.
Que el perdón libere al mundo en su totalidad. Que el perdón libere al mundo en su totalidad. Amén. Muy bien, familia. El miedo aprisiona al mundo. El perdón lo libera. Vamos a liberarlo.